Está con nosotros Rafael Trujillo, representante legal de un grupo de expropiados de la reforma agraria. Hace muchos meses que no conversamos con él y, como ustedes saben, hay dos grupos básicamente distintos, uno que representa al señor Trujillo y otro que representa a DAEPRA, que es la Asociación de Expropiados, que busca que los bonos de la reforma agraria, que la deuda interna que tiene el país con estas personas sea pagada. El señor Trujillo estuvo hace varios meses contándonos un poco, actualizándonos sobre la labor que se viene realizando para que estos expropiados puedan hacer el cobro, realizar el cobro de este dinero. Vamos a pedirle, mejor dicho, que nos cuente un poco cuál es justamente o en qué consiste esta labor que han venido realizando que él ha venido realizando como representante de estas personas. Gracias por estar con nosotros, doctor Trujillo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Hagamos un resumen rápido, si le parece, de todas los eventos importantes que con relación a este tema han ocurrido. Yo quiero, para hacer alusión al tema y traerlo a tiempo presente, para que los televidentes entiendan qué significa una expropiación y qué significa lo que pasó con la reforma agraria, traerlo con un ejemplo y después lo hago la vida de memoria. Estamos en el Canal N. Supongamos que entra una dictadura militar y deciden, porque les parece, que los canales deben pasar a poder del Estado. Entonces, el señor camarógrafo, tú como periodista, y todos son propietarios del canal. Entonces los dueños reciben unos documentos como pago de esta deuda y, obviamente, quieren hacerlos efectivos. Pero con el paso del tiempo, ese bono que le entregan al día de hoy, pasan 10 años, viene inflación, y el papel se queda como un papel muerto que no tiene valor. Eso fue lo que le pasó a los expropiados hace ya casi 40 años. Entonces vino el gobierno militar de Velasco Alvarado, les quitó a todos la propiedad de la tierra, se les entregó en propiedad a los campesinos de la época, y ese gran patrimonio, ese patrimonio enorme que tenía, producto de años de trabajo, se perdió. Las consecuencias de la reforma todavía las estamos sufriendo ahora porque, bueno, todo el mundo sabe que lo que se parceló, los campesinos lamentablemente no aprovecharon la oportunidad debidamente, y las consecuencias van de dos lados. De un lado, el incumplimiento del Estado respecto a esta deuda, y del otro, el tema de los campesinos que lamentablemente han caído en una situación donde de todas estas generaciones que han pasado han llegado al extremo que ahora pues el Estado pide condonaciones de deudas y tal. Entonces tenemos un problema de deuda y un problema social que hasta ahora no se resuelve. Dos problemas gravísimos. Gravísimos. Entonces, ¿qué pasa? En el devenir del tiempo, para ponerle remedio a uno de estos problemas, el fallo del tribunal el fallo del tribunal de 2001 resolvió esa situación a favor de los expropiados. El fallo tiene 8 años y el Estado peruano, lamentablemente, como todos lo saben, ha venido negando sistemáticamente el cumplimiento de esta obligación. En un principio, en la época del gobierno del señor Toledo, el Estado decía que sí debía, pero que no tenía plata, que iba a pagar, que iba a haber modo y tal. Varios ministros fueron al Congreso y al firmar el tema. Inclusive Fernando Zavala prometió actualizar la deuda a valor presente. Claro, justamente a eso quiero llegar. En el trámite de esta cobranza, yo, como lo hice público a través del programa, dirigí una denuncia contra el Estado peruano a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En marzo de este año, cuando estuve en Washington y tuve la oportunidad de presentarme allá, expuse una de las más graves contradicciones en las que ha incurrido el Estado peruano a la fecha respecto a esta deuda. En noviembre del año pasado, el señor ministro de Economía, el señor Valdivieso, ministro en ese momento, declaró a nivel de la Comisión respecto a este trámite, a esta denuncia, que el Estado ya la había pagado, que ya la había cancelado y que no debía nada. Ya en radioprogramas, cuando te consiguen el voto y tú vas a hacer pregunta al ministro, él dice que no, que la va a pagar, que está pendiente de cancelación, que va a programar su pago y tal. En esa contradicción, a partir de esa contradicción, yo pido el apoyo del Congreso de la República, de la congresista Fabiola Morales, y esa contradicción la llevo como medio de prueba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de eso viene el señor Carranza, el 8 de mayo de este año, y se va lo cita al Congreso de la República por esa misma contradicción, y dice, no, otra vez, la deuda no existe. Entonces, ese segundo informe, el acta del Congreso, me la llevo otra vez a Washington, viajo en mayo de este año, y me llevo este documento a la Comisión.
Para incorporarlo en el fondo. Como medio de prueba. Ojo, todo el tiempo que el Estado ha cometido esos errores, obviamente para mí como abogado me han sido de mucha utilidad porque me ha permitido demostrarle a la Comisión cómo va el tema del incumplimiento y cómo el Estado se contradice. Pero la última contradicción, la más increíble, es la del Ministerio de Justicia, que hace un mes y medio le manda un documento a la Comisión diciendo que sí, que el fallo obliga, que existe y que el Estado lo respeta. ¿A qué comisión? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el trámite de la denuncia. El propio Ministerio de Justicia. Es decir, exacto. Autoridades peruanas contradiciendo lo que otras autoridades peruanas dicen, en este caso el ministro de Economía, le envía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un documento aceptando la existencia de la deuda. Claro, entonces tenemos prácticamente como 3 o 4 versiones de un mismo hecho en un periodo de meses, de tiempos. Entonces, todo este tema tiene que ver con algo que subyace a todo este problema, que es el tema de fondo. El problema del incumplimiento del pago de esta deuda me ha permitido analizar un tema que va más allá de la coyuntura del pago, que es que el Estado hace lo que le parece, toma esas actitudes tan contradictorias porque el sistema lo permite. Te explico. Con otro ejemplo. Antes, divorciarse, por ejemplo, era muy complicado cuando uno tenía que acudir a diversas causales para divorciarse. Tenía que acusar de divorcio, adulterio y tal. Luego se propuso la causal de la separación de hecho. Entonces, con esa causal, el sistema se reformó y mejoró para permitir que mucha gente que no solucionaba su problema lo solucionara a través de este modo más eficaz de divorciarse. El Estado ha creado todas las condiciones para incumplir. ¿Cómo? Dejando que no haya sanción para el incumplimiento. Entonces, haciendo el paralelo con el divorcio, el sistema mejora y la gente accede a un nivel de justicia. ¿Cuál es mi propuesta respecto al pago de la deuda de este problema? Que este problema sirva para encontrar una solución de fondo, no solamente al incumplimiento del pago de la deuda, sino al incumplimiento en general de todas las obligaciones que tiene el Estado. ¿De qué modo? Reformando el sistema. Cuando te hablo del divorcio que permitió con una nueva causal solucionar el problema de muchas personas, te hablo de que el sistema puede reformarse para mejorarse. Cuando planteo que el Estado a través del Poder Legislativo tiene que hacer propuestas de cambio a nivel legislativo para que el Estado cumpla y deje estas contradicciones de decir una cosa y decir otra, para que todos los que vengan detrás encuentren un medio más eficaz y no el vía crucis del cual yo he tenido que soportar como abogado, de enfrentarme a un Estado que puede hacer lo que le parece y que nadie le enmienda la plana.